Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. También todos reciban saludos de nuestro hermano Bermúdez, quien no ha podido estar con nosotros en este recorrido acá en el Paraguay, porque se encuentra en el África, donde está en actividades muy importantes, pues el mensaje llegó hasta el África y son muchos los ministros que han estado recibiendo el mensaje con sus congregaciones. Así es que ya escucharemos a Miguel en algún video o cuando él vuelva a estar con nosotros acá en el Paraguay, y así hemos de saber todo lo que Dios hizo en su viaje al África. Para esta ocasión vamos a leer en Joel capítulo 2, versos 30 al 32, un poquito antes para que tengamos el cuadro claro. Capítulo 2, verso 28 al 32, donde dice Dios por medio del profeta Joel: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, y fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Nuestro tema es invocando el nombre de Dios para salvación. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Invocando el nombre de Dios para salvación. No hay nada más importante para el ser humano que la salvación del alma, en donde la persona tiene vida eterna. Cristo preguntó en una ocasión en San Mateo y dio ahí mismo la contestación. San Mateo capítulo 16, versos 26 en adelante, aún un poquito antes, capítulo 16, versos 24 en adelante, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y ahora hemos visto que lo más importante para el ser humano es su alma. Si el ser humano obtiene todas las riquezas de este planeta Tierra y pierde su alma, de nada le sirvió ser un hombre rico en este planeta Tierra. Le habrá sucedido como le sucedió al hombre rico de la parábola de la cual Cristo habló, en donde mostró al hombre rico, el cual murió
y luego se encontró en el infierno, o sea, fue al infierno. Y luego mostró a Lázaro, el mendigo, el cual al morir fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, al paraíso. Ahora, lo más importante no es la posición económica, social o política que la persona tenga aquí en la tierra. Lo más importante es qué será de usted después que terminen sus días aquí en la tierra. ¿A dónde usted irá? ¿Irá al lugar donde fue el hombre rico o irá al paraíso como Lázaro cuando murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham? Lo más importante entonces es la salvación del alma para todo ser humano, y eso significa que lo más importante para el ser humano es la vida eterna. No hay otra cosa más importante que la vida eterna. Cualquier persona multimillonaria, al llegar a 70 años o 60 años, daría toda su riqueza porque le dieran 100 años o 200 años más de vida aquí en la tierra. Pero no puede comprar 100 años de vida terrenal, no importa que dé todo lo que él tiene. ¿Qué recompensa dar el hombre por su alma? Y mucho menos si no puede comprar 100 años dando todo lo que tiene, mucho menos la vida eterna con las riquezas que tenga. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Con qué va a comprar el ser humano la salvación de su alma? No está en venta, nadie la puede comprar. Ya Cristo pagó el precio de la salvación y Él otorga la salvación y vida eterna gratuitamente para todo ser humano que lo recibe como su Salvador personal. Por lo tanto, no tiene precio que el ser humano pueda pagar. El precio que tenía era la vida de Cristo, y Cristo dio su vida. Por lo tanto, Él pagó el precio más alto que se podía pagar para la salvación de su alma y del alma mía. Para la salvación de nuestras almas, Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. Cristo dijo en San Juan capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. O sea, por cuanto Cristo no había pecado, él no tenía causa por la cual morir. Por lo tanto, él podía seguir viviendo eternamente aquí en la tierra, en su cuerpo físico, pero toda persona tenía que morir, porque había llegado el tiempo en la primera vez de Cristo para el juicio divino caer sobre la raza humana, el juicio divino por causa del pecado del ser humano, como sucedió en el tiempo del profeta Noé y como sucedió para Sodoma y Gomorra cuando Dios visitó a Abraham con sus arcángeles Gabriel y Miguel. En el tiempo de Jesús había llegado el tiempo para el mundo ser juzgado, condenado y destruido. Ahora, por cuanto el mundo y toda la humanidad iba a desaparecer, Cristo sabía que Él solo iba a quedar viviendo en este planeta Tierra, pero no iba a poder hablar con nadie porque todos iban a dejar de existir. Por eso dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Cristo, el Hijo del Hombre, es el grano de trigo. Ahora, ¿para qué iba a desear Cristo continuar viviendo solo una vida de solitario aquí en la tierra? Ahora, por cuanto Dios envió a Cristo al mundo para salvar al ser humano,
Él vino para buscar y salvar las ovejas que el Padre le dio. Y él dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por las ovejas para volverla a tomar. Dice, este mandamiento recibí del Padre. Ahora, él sabía para lo cual él había venido. Él sabía que la raza humana perecería si él no moría por nosotros en la cruz del Calvario. Y él sabía que lo más importante para toda persona es la vida eterna. Por lo tanto, él puso su vida para que nosotros podamos vivir eternamente en el reino de Dios. Y ahora, Cristo, por cuanto puso su vida por nosotros, Él es el que ha llevado a cabo el segundo éxodo, así como Dios por medio de Moisés llevó a cabo el primer éxodo, libertando al pueblo hebreo del imperio del faraón. Ahora Cristo ha libertado al pueblo celestial, la iglesia de Jesucristo, los hijos e hijas de Dios, los ha libertado del reino de las tinieblas, del reino del maligno, y los ha colocado Cristo en su reino con vida eterna. Por lo tanto, de Cristo hacia acá entró el día de salvación para toda persona que reciba a Cristo como su Salvador y, arrepentido de sus pecados, los confiesa a Cristo. Cristo lo perdona, Cristo lo lava con su sangre preciosa y lo limpia de todo pecado, y la persona es bautizada en agua en el nombre del Señor Jesucristo, donde se invoca el nombre del Señor Jesucristo sobre la persona. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego, y la persona ha obtenido la salvación de su alma. Así es como se recibe la salvación del alma conforme al programa divino. Por eso dice en San Marcos capítulo 16, verso 15 al 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora podemos ver que en el bautismo en agua, el ministro pronuncia el nombre del Señor Jesucristo sobre la persona, y ahí es invocado el nombre del Señor sobre la persona. Por lo tanto, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es en el día de salvación, que es el día de la dispensación de la gracia que comenzó en el tiempo de Jesús y sus apóstoles. Y ahora, el día de salvación, por cuanto es la dispensación de la gracia, comenzó en la tierra de Israel y se ha ido extendiendo por todos los países. Comenzó allá en el este, en la tierra de Israel, porque la salvación viene de los judíos. Eso lo dijo Cristo cuando habló de la salvación a la mujer samaritana. Y ahora, por cuanto la salvación viene de los judíos, la salvación se ha ido moviendo desde la tierra de Israel a Asia Menor, de Asia Menor a Europa, donde se cumplieron 5 edades de la iglesia, y luego de Europa pasó a Norteamérica, y de Norteamérica a la América Latina y el Caribe. Ahora veamos en Isaías capítulo 49, verso 5 en adelante, dice: ahora pues, dice Jehová,
el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregar a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Para que sea mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Aquí está tipificando a Cristo, hablando proféticamente de Cristo, el cual es por luz de las naciones y para salvación hasta lo último de la tierra. Cristo dijo que Él es el sol de justicia. ¿Y dónde sale el sol? En el este. La primera venida de Cristo fue allá en el este, y ahora Cristo, como el sol de justicia, ha venido recorriendo la tierra desde el este hasta el oeste, hasta la tierra de la América Latina y el Caribe, hasta la tierra del oeste, que es el continente americano. En la séptima etapa de la iglesia estuvo en Norteamérica, manifestado en el ángel mensajero de la séptima edad, y ahora ha pasado a la América Latina y el Caribe. Vean, eso es Cristo como gigante recorriendo la tierra desde el este hasta el oeste, siendo salvación para todos aquellos que están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que son las ovejas que el Padre le dio para que les dé vida eterna. Y ahora Cristo en el Espíritu Santo se encuentra manifestado en medio de esa iglesia en el oeste. Vean, la manifestación de Cristo siempre ha sido en medio de esa iglesia en la dispensación de la gracia, y la dispensación de la gracia es el día de salvación, el día dispensacional de salvación para Dios y para todo el pueblo de Dios. Y ahora Él está con su iglesia en este tiempo final, dándonos su palabra y llamando y juntando a sus últimos escogidos, sobre los cuales es invocado el nombre del Señor Jesucristo, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora la persona invoca el nombre del Señor como individuo también cuando recibe a Cristo como su Salvador. Y cuando es bautizada la persona por el ministro invoca el nombre del Señor Jesucristo sobre el creyente, y así la persona entra al reino de Cristo. Vean cómo San Pedro el día de Pentecostés, al predicar aquel gran mensaje, dice en el capítulo 2, verso 36 en adelante, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por eso es que llamamos a Jesús Señor Jesucristo, porque Dios lo ha hecho Señor y Cristo. O sea, que por cuanto en Jesús habitó la plenitud de Dios, la plenitud de la divinidad, en Jesús estaba Dios en toda su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo estaba en Jesús. Por eso las obras que Jesús hacía, no las hacía de sí mismo, sino que el Padre que moraba en Él hacía las obras, y Él le mostraba a Jesús qué cosas Él tenía que hablar. Él decía que tampoco hablaba nada de sí mismo. Él, como escuchaba al Padre hablar, así Él hablaba.
Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahora Pedro los llama al arrepentimiento para que reciban a Cristo como su Salvador y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, en cumplimiento a la orden de Cristo cuando dijo: id. Vamos a ver en San Mateo capítulo 28, de San Mateo, versos 18 en adelante, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ahora los apóstoles sabían cuál era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda persona que sabe cuál es el nombre del Hijo sabe que es Jesús. Y ahora, por cuanto Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo, ahí tenemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesucristo, para salvación hasta lo último de la tierra, para toda persona que reciba a Cristo como su Salvador personal, el cual es bautizado en agua por el ministro en el nombre del Señor Jesucristo, y así se ha estado invocando sobre la persona el nombre de Jehová, el nombre del Señor, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es Señor Jesucristo. Por eso los apóstoles, en obediencia a la orden de Cristo de ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ellos bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo, porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Señor Jesucristo. No hay otra forma en la cual se pueda cumplir ese mandato de Cristo de ir y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, excepto bautizando a las personas, invocando el nombre sobre las personas. ¿Qué nombre? El nombre del Señor Jesucristo. Eso es bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizar a la persona en el nombre del Señor Jesucristo es bautizarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Señor Jesucristo. Y ahora podemos ver por qué fue que los apóstoles bautizaron en agua en el nombre del Señor Jesucristo a los que creyeron en el Señor Jesucristo. Ellos sabían cuál era el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso vean aquí claramente lo que Pedro dijo. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ahora es invocado el nombre del Señor Jesucristo sobre los que reciben a Cristo como su Salvador, para que luego Cristo los bautice con Espíritu Santo y fuego, y obtengan así el nuevo nacimiento, nazcan del agua y del Espíritu, y entren a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Porque el que no nazca de nuevo, el que no nazca del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Por lo tanto, el bautismo en agua, lo cual es simbólico, es algo simbólico, se requiere para ser realizado y por toda persona, para que sea invocado el nombre del Señor Jesucristo sobre la persona,
y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego. Y así la persona tenga el nuevo nacimiento, nazca del agua y del Espíritu y nazca en el reino de Cristo como un bebé, como un niñito recién nacido en el reino de Cristo, el reino celestial. Sigue diciendo, San Pedro sigue diciendo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que todos los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y milagros eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Los que han de ser salvos son añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo, porque esas son las personas sobre las cuales es invocado el nombre del Señor, y por consiguiente todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es en el día de salvación, que es la dispensación de la gracia. Ese día ya está casi terminando, porque están siendo llamados y juntados los últimos escogidos de Dios, sobre los cuales es invocado el nombre del Señor Jesucristo, a medida que van recibiendo a Cristo como su Salvador personal y van siendo bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. En el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 46 al 49, dice San Pablo, dice aquí la Escritura: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. O sea, que se hablase a los judíos, a los hebreos primero. Estaba ahí hablando en una sinagoga. Mas puesto que la desecháis, o sea, no creían, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos devolvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dios ha colocado a Cristo por luz para los gentiles, para salvación hasta lo último de la tierra. El principio, comienzo de la tierra es el este, y lo último es el oeste. Y ahora vean ustedes por qué hasta el oeste, la parte final del oeste, porque tenemos en el oeste, que es el continente americano, tenemos la parte norte, que es Norteamérica, donde se cumplió la séptima edad de la iglesia entre los gentiles, y luego tenemos la América Latina y el Caribe, que pertenece también al oeste, pertenece al continente americano. Y Dios ha colocado a Jesucristo para ser luz de los gentiles y para salvación hasta lo último de la tierra, para salvación hasta los latinoamericanos y caribeños, si lo queremos entender más claro. Lo último de la tierra es el oeste.
lo primero de la tierra es el este, donde comenzó el Evangelio, de donde ha venido la salvación. Entonces Cristo dijo que la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. Ahora podemos ver por qué el Espíritu de Dios se está moviendo entre los latinoamericanos y caribeños. Es porque Él está buscando y juntando todas las ovejas del Padre que le han sido dadas a Cristo para que les dé vida eterna. Porque Cristo es colocado para luz de los gentiles y Cristo es colocado para salvación hasta lo último de la tierra, y ya se encuentra en lo último de la tierra en su programa divino y a través de su iglesia. Ahora vean lo que dijo Cristo en el verso 20 de San Mateo 28, que ya lo leímos. Dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ahora nos encontramos en el tiempo final, en el fin del mundo. Como territorio, pues es el oeste, la América Latina y el Caribe. Y como tiempo en que finalizará el reino de los gentiles, representado en los pies de hierro y de barro cocido de la estatua que vio el rey Nabucodonosor y la interpretó el profeta Daniel en el capítulo 12, versos 30 al 45. Ahora vean ustedes, nos encontramos en el tiempo final para el reino de los gentiles, en donde Cristo le pondrá el fin al reino de los gentiles y Cristo establecerá su reino milenial, en donde reinaremos con Cristo y viviremos con Cristo por el milenio y luego por toda la eternidad. Porque Cristo, la piedra del ángulo o la piedra angular, en su segunda venida hiere a la imagen en los pies de hierro y de barro cocido, y quedará desmenuzada la imagen completa, pero la piedra que hirió a la imagen, dice el profeta Daniel, creció y se convirtió en un gran monte, o sea, en un monte grande, un monte alto. Eso es un reino grande, el reino de nuestro amado Señor Jesucristo, el cual estará establecido en la tierra en el reino milenial mencionado en la Escritura. Ese es el reino mesiánico, el reino de Cristo, donde Cristo se sentará en el trono de David, como lo dijo el arcángel Gabriel a la Virgen María en el capítulo 1, versos 30 en adelante. Cuando le apareció a la Virgen María, dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ese es el reino milenial de Cristo, el reino mesiánico, en el cual Cristo se sentará sobre el trono de David, y así será restaurado el trono de David, y será restaurado el reino de David, el cual es el reino de Jehová, el reino de Dios en este planeta Tierra, y Cristo gobernará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y en ese reino ya usted y yo no estaremos como estamos en la actualidad en esta tierra, porque en esta tierra nosotros físicamente estamos en el reino de este mundo, el cual es gobernado por el príncipe de las tinieblas. En ese reino no tenemos una posición importante. La mayoría son personas sencillas, los hijos e hijas de Dios,
carpinteros, albañiles, agricultores y algunos pues han logrado estudiar suficiente y se han hecho profesionales, pero la mayoría son personas sencillas con trabajos sencillos. Pero en el reino de Cristo ya no vamos a estar allí en ese reino como personas trabajando en la carpintería o en la albañilería, sino que estaremos como reyes, como sacerdotes y como jueces en ese reino de Cristo nuestro Salvador. Ese es un reino de gloria en donde estaremos en la posición más alta que una persona puede estar en ese reino del Señor Jesucristo. Vean en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 en adelante, dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ve? Reinaremos con Él 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Y ahora podemos ver que en el reino de Cristo seremos reyes, seremos sacerdotes y seremos jueces. O sea que la judicatura, el poder judicial, lo tendrá Cristo y su iglesia. O sea que Cristo y su iglesia serán los que juzgarán en ese reino milenial. El poder judicial pertenece a Cristo y su iglesia. Y el orden sacerdotal pertenece a Cristo y su iglesia. Por eso, así como Cristo es el juez que juzgará a los vivos y los muertos, nosotros también somos jueces con Él. Por eso San Pablo decía: ¿no saben ustedes que los santos juzgarán al mundo y aún a los ángeles? Eso está en una de las cartas de San Pablo, por ahí, por el libro de Corintios. Ahí él nos habla acerca de quiénes somos nosotros en el reino de Cristo. Ahora podemos ver que en el reino de Cristo tenemos la posición más importante que una persona pueda tener. También, siendo que pertenecemos a un orden sacerdotal y no pertenecemos a la tribu de Leví, entonces ¿a qué orden sacerdotal pertenecemos? Al orden sacerdotal de Melquisedec, que es un orden sacerdotal celestial del templo celestial, del cual Cristo es el sumo sacerdote y nosotros somos sacerdotes con Él. Por eso, por medio de Cristo el sumo sacerdote, nosotros como sacerdotes ofrecemos sacrificios de alabanzas a Dios. Ese orden sacerdotal está trabajando en el campo espiritual. En el reino milenial cubrirá no solamente el campo espiritual, sino el campo físico también. Por lo tanto, la enseñanza religiosa del reino milenial pertenecen a Cristo y a su iglesia, que son Cristo el sumo sacerdote y su iglesia, los miembros de su iglesia, los sacerdotes de ese reino de Cristo. Por eso, la ley saldrá de Jerusalén. Los cuarteles generales de ese reino estarán
en Jerusalén, y de ahí saldrá toda la enseñanza divina para toda la raza humana, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Dice Habacuc capítulo 2, verso 14, y también Isaías capítulo 11, verso 9. Así es que podemos ver que de Jerusalén saldrá todo lo que la humanidad va a recibir. Las leyes para todas las naciones saldrán ¿de dónde? De Jerusalén. La parte de la enseñanza religiosa, ¿de dónde saldrá? De Jerusalén. Y la parte política, ¿de dónde saldrá? De Jerusalén. Políticamente, vean ustedes, pertenecemos a ese reino milenial. Ahí estaremos con Cristo y a cargo de Cristo y su iglesia, compuesta por los creyentes en Cristo, pertenecerá toda la parte política de la tierra de Israel y del mundo entero. Así es que con esos tres poderes, el político, el religioso y el judicial, vean ustedes, reinaremos con él por 1000 años en este planeta Tierra. Y Jerusalén será la capital del mundo. Vean, en casi todas las naciones encontramos que es en el Capitolio donde están los legisladores y los senadores, y es ahí donde legislan las leyes para el país. Y Jerusalén, siendo la capital del mundo en el reino milenial, ahí y de ahí saldrán las leyes, no solamente para el pueblo hebreo, para todo Israel, sino para el mundo entero. De Jerusalén saldrá la ley de Dios para todas las naciones. Dios rugirá desde Sión y desde Jerusalén dará su voz, porque de Jerusalén saldrá la ley de Dios para toda la humanidad. Y ahí estaremos con Cristo como su gabinete político, su gabinete religioso y su gabinete judicial. La corte, los miembros de esa corte de Cristo, ¿quiénes son? Todos nosotros. Por lo tanto, estaremos con Cristo por el milenio y por toda la eternidad en su reino, ocupando la posición más alta que habrá en la tierra, la posición de ser del gabinete político de Cristo, o sea, de ese reino, en la parte política, de ser también el orden sacerdotal, que estará en ese reino, el cual ya no será el orden levítico, sino el orden de Melquisedec. ¿Y quiénes pertenecen al orden de Melquisedec? Todos los creyentes en Cristo, nacidos de nuevo, sobre los cuales ha sido invocado el nombre del Señor Jesucristo, y han sido salvos y han recibido el nuevo nacimiento, y por consiguiente han nacido del agua y del Espíritu y han entrado al reino de Dios. Y por cuanto han entrado al reino de Dios, ahora son las personas que pertenecen al gabinete de Cristo, de ese reino milenial que Él tendrá aquí en la tierra. Por lo tanto,
no hay motivos para uno lamentarse de que uno en esta condición mortal, corruptible y temporal, de que uno no sea rico, multimillonario físicamente. No se preocupen por eso. En el reino de Cristo es que tenemos la promesa de que somos multimillonarios y tendremos ahí la posición más alta que habrá en este planeta Tierra, la de reyes, la de sacerdotes y jueces con Cristo en su reino. Pero Cristo es el personaje máximo de este reino. Él es el rey de todos esos reyes. Él es el juez supremo, el juez máximo de esa corte, o sea, el presidente de la corte, diríamos, o el juez superior de esa corte, y también él es el sumo sacerdote del orden religioso de ese reino que él establecerá aquí en la tierra. Ese orden está en el cielo, y allá en el cielo él está como sumo sacerdote, haciendo intercesión por todas las personas que lo reciben como su Salvador, y sobre los cuales el nombre del Señor Jesucristo es invocado. Cristo con su sangre limpia de todo pecado a esas personas y quedan justificadas ante Dios, quedan como si nunca en la vida hubiesen pecado. Ahora podemos ver el por qué fue dicho que sobre todos los que sea invocado el nombre del Señor serán salvos. Dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. O sea, antes que venga la gran tribulación, donde la ira de Dios caerá sobre la tierra. Vean, de ese día, dice Malaquías capítulo 4, verso 1, he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, los quemará, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Oyeréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo la planta de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y ahora podemos ver por qué es tan importante que el nombre del Señor Jesucristo sea invocado sobre todas las personas que reciben a Cristo como su Salvador. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. También en San Marcos, donde leímos capítulo 16, versos 15 al 16, dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Ve? El nombre del Señor es invocado sobre la persona y la persona es salva. Los creyentes en Cristo que lo reciben como su Salvador lavan sus pecados en la sangre de Cristo y son bautizados en agua en su nombre y reciben el Espíritu Santo. Esas personas han recibido salvación
y vida eterna. Y el nombre del Señor Jesucristo ha sido invocado sobre esas personas. Cuando el ministro bautiza a la persona, dice: yo te bautizo en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está invocando el nombre del Señor Jesucristo sobre la persona. Esas son las personas que reciben salvación y vida eterna. Esas son las personas que nacen de nuevo, nacen del agua y del Espíritu y entran al reino de Dios, al reino de Jesucristo nuestro Salvador. Entran a formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y ahora hemos visto por qué es tan importante que sea invocado el nombre del Señor Jesucristo sobre toda persona que lo recibe como su Salvador personal. Invocando el nombre de Dios para salvación. Ahí se está invocando el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesucristo para salvación. Nuestro tema ha sido invocando el nombre de Dios para salvación. Toda persona sobre la cual ya ha sido invocado el nombre del Señor Jesucristo, al ser bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, esa persona es de estas personas sobre las cuales ha sido invocado el nombre del Señor. Por lo tanto, estas son las personas que han recibido salvación y vida eterna. Por lo tanto, son las personas que han creído y han sido bautizadas en el nombre del Señor Jesucristo. Y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego y tienen vida eterna. Todos los creyentes en Cristo nacidos de nuevo tienen vida eterna y no vendrán a condenación, mas han pasado de muerte a vida. Y ahora en San Juan, 1 de Juan capítulo 5 versos 10 en adelante dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. ¿Ve? La vida eterna está en Jesucristo, el Hijo de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida, o sea, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, o sea, no tiene vida eterna. Estas cosas os he escrito vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Esa es la buena noticia para ustedes y para mí. Hemos creído en el nombre del Señor Jesucristo, lo hemos recibido como nuestro Salvador, hemos sido bautizados en su nombre y ha sido por consiguiente invocado el nombre del Señor Jesucristo sobre nosotros en el bautismo en agua y tenemos vida eterna. Para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y ahora, toda persona que ha creído, que ha recibido a Cristo como su Salvador y arrepentido de sus pecados, ha sido bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo lo ha perdonado y lo ha limpiado con su sangre preciosa, y Cristo lo ha bautizado con el Espíritu Santo y fuego, y la persona ha obtenido el nuevo nacimiento, ha nacido del agua y del Espíritu, y la persona ha entrado al reino de Dios y tiene vida eterna. Y no perecerá jamás, no se perderá, vivirá eternamente con Cristo en su reino. Pero los que no han recibido a Cristo como su Salvador y no ha sido invocado el nombre del Señor Jesucristo sobre ellos, no tienen vida eterna. Por eso dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quiénes son los que no son bautizados? Los que no creen. ¿Quiénes son los que son bautizados? Los que creen. Ahora, ¿qué pueden hacer esas personas para tener vida eterna? Lo mismo que hemos hecho nosotros: creer
en nuestro amado Señor Jesucristo, creer en nuestro amado Señor Jesucristo, recibirlo como su Salvador personal, arrepentido de sus pecados, pedirle a Cristo perdón por sus pecados. Cristo lo limpiará con su sangre preciosa, será bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, será invocado el nombre del Señor Jesucristo sobre la persona, y Cristo lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, y así la persona habrá recibido el nuevo nacimiento, habrá nacido del agua y del Espíritu. Cuando la persona es bautizada en agua, está eso tipificando que cuando Cristo murió, fue sepultado y resucitó, usted y yo también estábamos muriendo con Cristo, estábamos siendo sepultados con Cristo, y cuando resucitó, estábamos nosotros resucitando con Cristo. Y también tipifica que usted ha muerto al viejo hombre, ha sido sepultado al viejo hombre cuando es bautizado, cuando es sepultado en las aguas, y cuando sale de las aguas representa que usted ha resucitado como un nuevo hombre, se ha levantado como un nuevo hombre o una nueva mujer, y ahora pertenece al reino de Cristo para vivir una vida nueva con Cristo en su reino. Por eso es tan importante ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y así ser invocado el nombre del Señor Jesucristo sobre la persona. Es importante que toda persona asegure su futuro, asegure su vida, lo que será su vida después de esta vida terrenal, en este cuerpo terrenal. No hay otra cosa más importante que la vida eterna. No le sirve de nada a la persona convertirse en una persona multimillonaria y perder su alma. Pero una persona, aunque no sea rica, puede asegurar su alma con Cristo, con vida eterna, para vivir con Cristo en su reino. Cuando la persona recibe a Cristo como su Salvador, está confirmando su lugar con Cristo en su reino, y por consiguiente está asegurando la vida eterna para su alma. Cristo le dará un nuevo cuerpo eterno y joven para toda la eternidad, para vivir con Cristo en su reino. Si físicamente la persona muere, Cristo lo resucitará en un cuerpo nuevo, glorificado, igual al cuerpo glorificado que Cristo tiene, el cual es un cuerpo joven para toda la eternidad. Esa es la clase de cuerpo que Cristo tiene para ustedes y para mí. Esa es la clase de cuerpo que Cristo tiene para todos aquellos sobre los cuales ha sido invocado el nombre del Señor Jesucristo en el bautismo en agua. Por lo tanto, nuestro tema, invocando el nombre de Dios para salvación, es un tema que ha sido entendido en esta noche, y por consiguiente hemos entendido por qué recibimos a Cristo como nuestro Salvador, por qué arrepentidos de nuestros pecados los confesamos a Cristo, y porque Cristo nos limpió con su sangre preciosa, y porque hemos sido bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, donde se ha invocado el nombre del Señor Jesucristo sobre nosotros. Y hemos visto que todo ha sido para salvación, para nuestra alma, que es lo más importante que tenemos. El alma es lo más importante que usted tiene. Eso es lo que usted y yo somos, almas vivientes, viviendo en estos cuerpos mortales y temporales. Así es que asegure la vida eterna para su alma, invocando el nombre del Señor Jesucristo en este día de salvación, que es el día de la gracia, el día que comenzó desde Cristo y sus apóstoles hasta este tiempo final. Y ahora, los que no han recibido todavía a Cristo como su Salvador, pueden hacerlo para que tengan vida eterna.
y así estén seguros en el reino de Cristo para vivir con Cristo en su reino por el milenio y por toda la eternidad. Así es que en esta noche los que todavía no han recibido a Cristo pueden levantar sus manos para recibir a Cristo y oraré por ustedes. Los niños de 13 años en adelante o 12 o 13 años en adelante también pueden recibir a Cristo como su Salvador, y los que una vez servían a Cristo y se apartaron pueden en esta noche ser reconciliados con Cristo. Cristo los recibirá y los perdonará y serán restaurados en el reino de Cristo. Así es que en esta noche oraré por todos los que levanten sus manos para recibir a Cristo como su Salvador, y pueden también pasar acá a la frente para orar por ustedes. Y así se ha invocado el nombre del Señor Jesucristo sobre ustedes para salvación y vida eterna. Vamos a dar unos minutos para que toda persona que desea recibir a Cristo lo pueda hacer, y así Cristo extenderá su misericordia sobre usted, y Cristo perdonará sus pecados y los limpiará de todo pecado. Y así usted tendrá paz en su alma y tendrá seguridad. Usted tendrá la seguridad de que vivirá en el reino de Cristo por toda la eternidad. Es un asunto de vida eterna. No es un asunto de uno decir yo me voy a meter a la religión. Es un asunto de vida eterna en el reino de Cristo. Y el único que le puede dar a usted vida eterna es ¿quién? Jesucristo, nuestro Salvador, el cual dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, nadie puede llegar al Padre celestial y vivir eternamente en su reino, excepto aquellos que vienen a Cristo nuestro Salvador. Todas las cosas de Dios son a través de Jesucristo nuestro Salvador. Vamos a darle la oportunidad también, si hay más personas que desean que se ore por usted, para que Cristo tenga misericordia de usted y perdone sus pecados y lo limpie de todo pecado y los coloque en su reino. Y vamos a pedirle aquí se acerquen un poquito más acá para orar por ustedes, y vamos a pedirle también al reverendo ministro de aquí pase, y vamos a orar por estas personas que reciben a Cristo como su Salvador en esta noche. Vamos a inclinar nuestros rostros en estos momentos para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y también en nuestras almas. Y perdona nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Padre, traigo a ti estas personas que han pasado a la frente para recibirte como su Salvador personal. Señor, te ruego extiendas tu misericordia sobre ellos, les reciba, perdone sus pecados y con tu sangre, Señor Jesucristo, les limpie de todo pecado, y Señor, salve sus almas y les des vida eterna. En tus manos los encomiendo, Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, y te ruego que cuando sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, en donde será invocado el nombre del Señor Jesucristo sobre ellos, tú les bautices con Espíritu Santo y fuego, y así obtengan el nuevo nacimiento y entren a tu reino celestial. Te lo ruego, Padre Celestial, todo en el nombre
del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora voy a dejar al reverendo Tillería para indicarles acerca de dónde tienen las ropas para ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y así cumplir los requisitos de Cristo, que dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así es que vamos a dejar al reverendo Tillería para continuar en esta noche. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde, y con nosotros nuevamente el reverendo Tillería.